Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno, hemos algunos días de no hacer videito de Warzone Mobile, lo último que hablamos fue de lo que se podría venir actualmente, pero bueno, en fin. Escasamente estamos a una semana de la actualización, una gran actualización que se espera y de que pues cumpla con algunas que otras expectativas posibles. Entre esas expectativas que miremos una nueva mejora, esta vez en el Battle Royale, más que en el multijugador, que como ustedes saben, en el multijugador se vio uno de los mayores cambios en la última actualización grande, y por grande me refiero a de que pese por lo menos 7 GB, 6 GB, 5 GB, que es donde actualmente pulen cosas del juego, añaden nuevas cosas del juego y pues se ven completamente las variantes. Ok, vale. Pues no habíamos subido video de Warzone Mobile porque ustedes saben, pues han salido muchos juegos estos días, pero bueno, hoy regresamos con lo que es lo normal, subir videos de Warzone Mobile en el canal, que es uno de mis contenidos más estables al día de hoy en el canal. Bueno, en fin, en una semana sale la actualización de Warzone Mobile. Esta actualización, recuerden de que será actualmente pues gradual a la temporada número 4, que va a traer un nuevo pase de batalla, ya se la saben, nuevo contenido y nuevas cosas seguramente para Warzone Mobile. En esta temporada visualizamos nuevos modos de juego como el modo Caos, un modo de juego que honestamente me parece uno de los mejores modos de juego que han metido al día de hoy para Warzone Mobile, en el cual es básicamente un combate de pues duelo por equipos o dominio a gran escala en partes de Verdansk, que me parece perfecto. Si bien en esta actualización se espera de que tengamos por lo menos lo que se ha comentado actualmente en el Discord, tanto como el campo de visión, que es algo muy importante, como la calidad gráfica o configuración de gráficos. Bueno, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo se pensaba de que la temporada 3 iba a estar llegando, cosa que al final lamentablemente no terminó llegando en la temporada 3, pero se espera de que en esta temporada número 4 sí terminara llegando de alguna que otra manera. Entonces, tenemos buenas noticias en dado caso para actualmente pues temporada que se viene para lo que es actualmente Warzone Mobile, y lo primordial, señores, oficialmente puedo decir de que puede ser el tema estabilidad en muchos dispositivos. Como ustedes saben, esta actualización tuvo algunos que otros problemas para dispositivos MediaTek, algunos dispositivos gama alta también, o incluso los dispositivos gama premium. Si bien en algunos dispositivos con Snapdragon 8 generación 1 hay errores, en otros dispositivos con el 880, 870 también hay algunos que otros errores, pero en otros dispositivos el juego va muy bien. Te doy el ejemplo más estable posible, teniendo en cuenta de que ahora por primera vez, después de muchas actualizaciones, el juego actualmente se puede jugar en algunos dispositivos gama media. Es cierto, faltan incluso más dispositivos, pero actualmente pienso yo de que están haciendo un muy buen énfasis y están trabajando actualmente con lo que están haciendo al día de hoy. Están mejorando, incluso se espera de que añadan completamente los dispositivos iPhone XSE, o creo que el XR o el XS aún no están, porque el iPhone 8 Plus va muy bien para lo que es actualmente. Recuerden que estamos en un beta gradual, mientras no se diga nada. Se espera también que en el Summer Conference, en la conferencia de verano que va a estar Activision, va a dar por lo menos algún énfasis o algún comunicado acerca del juego. Veremos una fecha exacta de lanzamiento global, o incluso abriendo lo que es el tema beta abierta, o mejor dicho, lanzamiento abierto limitado, como lo han hecho al día de hoy con los 4 países correspondientes, ya sea Noruega, Suecia, Chile y obviamente Australia, que fue el primer país donde se abrió completamente el acceso limitado de Warzone Mobile. Se espera de que tengamos nuevas regiones, esperando por lo menos una región en NA y una que otra región en Latinoamérica antes de que este juego salga bueno, confiando de que todo pase globalmente. Entonces, ¿qué se espera en la actualización? Bueno, además de que mejoras obviamente de optimización, una mejora de calidad gráfica y que añadan nuevas cosas que aún faltan completamente en el juego, porque creo que lo que le falta al día de hoy a Warzone Mobile sería los nuevos mapas que deberían de estar llegando con una caracterización del mismo juego, que me parecerá perfecto. O sea, más que todo lo que hicieron, el lavado de cara que le hicieron completamente Scrapyard de multijugador, que se lo hagan también al Battle Royale, cosa que yo creo que va a ser un poco más complicado, por eso se han tardado y por eso dejaron el modelo base del Battle Royale de Verdansk, y seguramente lo pulan y tengan los gráficos que al día de hoy pues básicamente se visualizan en Scrapyard. Y también los mapas multijugador que va a haber como Shoot House, Cargamento, también en Broadcast, y también el mapa de Superstore, que van a haber muchos mapas que van a estar llegando completamente a esta versión. Ok. Para la gente que no le tiene mucha fe a Warzone Mobile, lamentablemente te voy a decir algo. Entiendo el por qué quieres tirar el hate al posible Warzone Mobile, cuando honestamente yo que te digo que si tú juegas el Warzone Mobile básicamente a esta calidad gráfica y así de fluido,
en tu dispositivo, cuando logre estar bien optimizado para todo dispositivo, te vas a sentir muy feliz porque el gameplay de Warzone Mobile es muy diferente al de COD Mobile. El COD Mobile lo siento mucho más arcade, mucho más sencillo. Y pues el sistema de lo que es actualmente Warzone Mobile es un tema de saber jugar. O sea, básicamente disparar, las armas se mueven todavía 1000 veces más, tienes que aumentar el recoil, incluso el tema accesorios. Todo es visualmente mucho mejor, más divertido. Lo veo como algo de un énfasis muy estable y honestamente me gusta a mí el juego como es, y pues te vas a divertir porque vas a decir es otro COD, pero sentís la diferencia de que no es igual a COD Mobile. Básicamente es Modern Warfare 2 combinado con Modern Warfare 2019 más Warzone 2 y más Warzone 1 en dispositivos móviles. Y al día de hoy pienso de que es lo más estable que te puedo decir, tanto como las armas, que son muy diferentes. Las armas acá se notan que son completamente diferentes a las de COD Mobile, tanto el sistema de recarga, el sistema de progresión, el sistema incluso de las paquetes de ventaja y demás. Yo siempre voy a decir de que hay que darle la oportunidad a uno de los mejores Call of Duty que va a estar llegando actualmente, porque vas a tener uno de los mejores Battle Royale de Call of Duty y vas a tener un buen multijugador. Tal vez no se asemeje al de COD Mobile, pero al menos esta es la esencia original de Call of Duty. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que solo se basa en operadores, quien tiene una mejor habilidad o algo por el estilo, sino básicamente la esencia pura de un Call of Duty. Ya sabes, la típica. Tenés operadores, pero que no están tan rotos para que la experiencia del juego sea horrible, sino muy buena y equilibrada. Y honestamente a mí me gusta lo que están haciendo el día de hoy. En fin, la actualización se espera de que llegue entre el 13 o el 14. Ojalá pues llegue el mero día, que salga completamente la actualización para Modern Warfare 2. No quiero que la gente se exalte, porque normalmente siempre las actualizaciones llegan un poco antes a la versión de PC o de consola. Pero igual siempre termina llegando en el mismo día o una hora después para lo que es actualmente Warzone Mobile. Esperemos que pues todo el sistema de mejoras, incluso si nos meten notas del parche, los estaremos trayendo. Y se espera de que haya una mejora viable en esta actualización, ya que la actualización pasada sí miramos muchas mejoras, incluso fue donde empezaron los nuevos dispositivos a entrar en el juego, como los dispositivos gama media. Incluso las mejoras como las balas trazadoras, los gráficos incluso en las mismas armas, las baja muerte, o sea, básicamente las animaciones de muerte que tienen algunas armas, los lotes como llegaron de alguna que otra manera y que se fueron añadiendo completamente al juego. Porque para el que me pregunta, los lotes recuerden que siempre llegan a Modern Warfare 2 y Warzone 2 y después de unas horas o a veces alguno que otro 1 o 2 días termina llegando para la versión de Warzone Mobile. Porque como ustedes saben, todo ese progreso pues es completamente cruzado, y para la gente que compre cosas en Warzone 2 o en Modern Warfare 2, si se va a Warzone Mobile y pone su cuenta de Activision, se va a dar cuenta que tiene todo su inventario, todos sus niveles y todas sus armas. Y para la gente que pues no tenga PC o consola y siga jugando Warzone Mobile, pues al día cuando salga global el juego vas a tener todo lo que has conseguido básicamente en ese tiempo. Porque recuerden que el juego oficialmente pues va ligado completamente a todos los Call of Duty que van a estar saliendo en estos años. Por lo menos estos 3 años están más que asegurados, teniendo en cuenta de que este año se prevé que va a salir el Modern Warfare 3 hecho por Sledgehammer, que va a ser el nuevo Call of Duty, el cual va a ir de la mano también con Warzone Mobile. Así que no va a haber muchos cambios y lo que será completamente pase de batalla y armas estarán llegando también para este juego, y lo vas a poder subir y te va a contar para los juegos provenientes de Call of Duty sin necesidad de tener los juegos de paga, porque este va a ser gratuito. Bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este pedazo de video. Pues quería hablar un poco del tema de lo que va a pasar con la actualización de Warzone Mobile y todo lo que va a estar llegando acerca también, como el nivel de calidad gráfica, el nivel tanto de campo de visión, como las mejoras provenientes que se esperan para los nuevos dispositivos móviles y que se espera una estabilidad mayor para los nuevos dispositivos y los dispositivos que ya se pueden jugar al día de hoy Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, nos veremos en un próximo video del canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video. ¡Claro que sí!